con la que estamos acostumbrados a vivir. ¿Quién defiende la igualdad y la no discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad? 600 millones de personas en el mundo. 49 millones de mujeres en la Unión Europea. 2,5 millones de mujeres en España. ¿Dónde está la perspectiva de género en las políticas de discapacidad? ¿Quién se acuerda de las mujeres con discapacidad cuando se hablan de políticas de igualdad? Naciones Unidas en 2015 aprueba los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con un propósito: to leave no one behind, no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás en la reducción de la pobreza. No dejar a nadie atrás en el hambre cero. No dejar a nadie atrás en la salud y el bienestar. En la educación de calidad. En la igualdad de género. En el agua limpia y el saneamiento. No dejar a nadie atrás en la energía asequible y no contaminante. No dejar a nadie atrás en un trabajo decente y en el crecimiento económico. No dejar a nadie atrás en la industria, en la innovación y en la infraestructura. No dejar a nadie atrás en la reducción de la desigualdad, en las ciudades y comunidades sostenibles, en la producción, en el consumo y el consumo responsable. No dejar a nadie atrás, to leave no one behind. Un propósito que tiene la comunidad internacional de sacar adelante el desarrollo sostenible del planeta en 2030. ¿Cómo se va a conseguir? Si hay 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad en el mundo, 2,5 millones aquí, en España, que no tienen ningún tipo de consideración, porque las políticas de discapacidad las han olvidado, porque las políticas dirigidas a las mujeres no las consideran, porque no son mujeres, somos discapacitadas. Perdemos nuestra identidad de género, porque la sociedad no nos concede el rol tradicionalmente asignado a las mujeres en general. Tenemos miedo de considerar a una mujer con discapacidad madre, por distintas razones, porque creemos que va a perpetuar la desgracia de la discapacidad. Y porque creemos además que esa mujer con discapacidad no va a poder hacerse responsable de el cuidado de las nuevas generaciones. Por ese motivo, muchas mujeres y niñas con discapacidad, como hemos denunciado hace solo unos días, se esterilizan continuamente en nuestro país. Más de 1 millón de personas en el mundo. Más de 1.000 mujeres con discapacidad en los últimos años en España. Solo en España. Mujeres que se esterilizan de forma no conocida, no consentida, y que previamente son sometidas a procesos de incapacitaciones legales. Así lo establece el Código Penal en su artículo 58, que considera, pese a ser contrario a todos los principios y tratados de derechos humanos, que además
son parte de nuestro ordenamiento jurídico al haber sido ratificados o haberse adherido nuestro país a los mismos, sin embargo se siguen perpetrando. Las familias creen que por proteger a sus hijas de un abuso, de un embarazo, lo mejor es someterlas a un proceso de esterilización. Se producen mujeres con discapacidad intelectual, mujeres con enfermedad mental, mujeres con sordoceguera, pero también se produce en otros momentos. Se producen estos casos con una decisión judicial que provoca no solamente la mutilación femenina, genital, sino igualmente la mutilación de todos los derechos civiles y políticos de esa mujer, de esa adolescente con discapacidad, porque desde ese momento no solamente no será madre en el futuro, sino que además no podrá acceder a la justicia, no podrá votar, no podrá firmar un contrato de trabajo y no podrá tomar ninguna decisión propia porque tendrá un representante, una representante legal que habla por ella. Pero la esterilización por decisión judicial es solamente la punta del iceberg. Hay otras muchas mujeres con discapacidad en nuestro país, en los países hermanos de Europa y en los países de todo el mundo, que sufren esterilizaciones no conocidas en otros momentos de sus vidas. Las sufren cuando alguien les dice que las van a operar de apendicitis. Las sufren cuando, tras haber dado a luz su primer hijo o su primera hija, alguien decide por ellas que en ese momento el personal médico de ginecología, de obstetricia, directamente las dejan preparadas. Así dicen, ya te he dejado preparada. Sin que nadie les haya pedido nada. Simplemente porque se piensa que ya con uno o con una tienen suficiente. ¿A dónde van con más? La esterilización también sucede en otros momentos de la vida de una mujer con cualquier tipo de discapacidad. En muchos casos, por ejemplo, cuando quieren acudir a instituciones residenciales. Muchas veces del ámbito de la salud mental. Y en ese momento, sin que esté establecido en ningún tipo de requerimiento para entrar a la institución, se dice por detrás a la familia que la mujer tiene que ser esterilizada. No hay mayor vulneración de derechos que esto que acontece cada día en nuestro país. No hay mayor vulneración de derechos y no hay tampoco mayor exposición al abuso y a la violencia. Porque el propio entorno de la niña, del adolescente, de la mujer con discapacidad, conoce que no habrá consecuencias de embarazo visibles. Y que además apenas se da crédito al testimonio de una mujer, de una niña que tiene una dificultad para hablar, que tiene una discapacidad que a lo mejor provoca una descripción de los hechos desordenada y por tanto no se la cree. De todas formas, aunque se la creyera, no podría acceder a la justicia, porque en la mayor parte de los casos está incapacitada legalmente. ¿Cómo podemos poner fin a esta barbarie de circunstancias, de hechos, de vulneraciones de derechos? Solamente aplicando un enfoque de doble vía que se centre en abordar
la discriminación múltiple, por un lado, y que se centre en proteger y asegurar el pleno adelanto, desarrollo y potenciación de las mujeres con discapacidad, por otro, salvará esta situación. ¿Cómo abordar? ¿Cómo combatir la discriminación múltiple? No solamente aquí, en Extremadura, en España, en la Unión Europea, ¿cómo hacerlo en todo el mundo? Seguramente, en primer lugar, sea necesario hacer todo el abordaje, todo el análisis de lo que supone una norma, una legislación, unas prácticas, unas políticas que directamente perpetúan esta discriminación contra mujeres y niñas con discapacidad, y por tanto será necesario derogar esas leyes, esas políticas y esas prácticas que atentan contra los derechos humanos y libertades fundamentales de tales mujeres. El artículo 58 del Código Penal, que consiente esa práctica de esterilizaciones no consentidas, o precisamente la propia legislación que, pese a ser contraria a los principios y mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sigue consintiendo las incapacitaciones legales en nuestro país. En segundo lugar, evidentemente, será necesario para combatir esa discriminación múltiple adoptar otras leyes, otras medidas, otras políticas que además garanticen precisamente esos derechos que se han vulnerado por años de historia. Especialmente será necesario que en todas las políticas de la discapacidad se considere a las mujeres, porque son el 60%. De cada 10 personas con discapacidad, 6 son mujeres. Pero las políticas generales de discapacidad no lo consideran. Fíjense, el primer reglamento de transporte que se reguló en la Unión Europea para hacerlo plenamente accesible fue el aéreo, en el año 2007, precisamente el que no utilizan las mujeres con discapacidad. Para que vean ustedes de qué forma se debería de pensar cuando realmente asumimos un compromiso con la igualdad entre los hombres y mujeres también en la discapacidad. Pero no solamente tenemos que pensar en los asuntos de las mujeres con discapacidad cuando nos referimos a las políticas que se dirigen a la discapacidad en general, sino que muy especialmente las políticas que están dirigidas a las mujeres en general tienen que abrirse a la discapacidad, las tienen que contemplar. Seguramente les sorprenderá saber que, por ejemplo, siendo el tema de la violencia de género un asunto prioritario en las mujeres y muy prioritario en las mujeres con discapacidad, el vídeo de Fundación 11 lo decía, 1 de cada 3 mujeres con discapacidad sufre violencia. Y es en general la violencia en las mujeres con discapacidad se triplica con respecto a las mujeres sin discapacidad. Esos son los datos de la última macroencuesta de violencia del año 2015. Pues a ustedes les sorprenderá conocer que hasta la fecha, antes de ponerse en funcionamiento el Pacto de Estado contra la violencia de género, el procedimiento, el protocolo establecido por la policía y por los servicios especializados de atención a víctimas de violencia de género era, en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, derivarla a los servicios sociales, nunca a los servicios especializados de violencia de género. ¿Por qué? Porque no están preparados, porque ni los profesionales de esos servicios tienen la formación adecuada para atender la diversidad de las mujeres, que son también las mujeres con discapacidad, ni siquiera tampoco las propias casas de acogidas, pisos
de acogida, etcétera, son accesibles para las mujeres con discapacidad, o incluso siendo accesibles son rechazadas directamente por no formar parte de ese grupo humano. Por tanto, no solamente tenemos que trabajar para incorporar, insisto, el tema del género en las políticas de discapacidad, sino para asegurar que la discapacidad esté presente en otras políticas muy importantes, especialmente las que se dirigen a las mujeres, o a la infancia, o al envejecimiento, o al entorno rural, en donde especialmente son punta de lanza de la discriminación y la vulneración de derechos las mujeres y niñas con discapacidad. Pero desde luego hay una tercera medida importantísima para superar esa situación de discriminación múltiple, que es el abordaje de los obstáculos, de las barreras que verdaderamente están impidiendo y están limitando la participación de las mujeres y niñas con discapacidad, y especialmente que están impidiendo que sus voces, que nuestras voces, sean escuchadas. Las mujeres con discapacidad no participan en igualdad de condiciones con respecto a sus iguales, a los hombres con discapacidad o a las mujeres sin discapacidad, en ningún instrumento de consulta o de participación de la ciudadanía, porque no están en esos entornos, no forman parte en términos generales de las organizaciones, y cuando están en esas organizaciones realmente no tienen posiciones destacadas para la toma de decisiones, para reconducir esas políticas que hasta la fecha las olvidan. Igualmente es necesario un asunto fundamental cuando abordamos y cuando tratamos la discriminación múltiple, que es la reunión de datos y el análisis de los mismos con respecto verdaderamente a, por ejemplo, cómo orientar las políticas para asegurar la plena consideración de estas mujeres. Si no existen datos, si no existen estadísticas, nadie se cree lo que denunciamos. Sin embargo, por ejemplo, pueden ustedes conocer que órganos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial u otros órganos también importantes como el Instituto Nacional de Estadística tienen posibilidades de hacer estos cruces, de conocer realmente cuál es el análisis si se introducen las variables de sexo y las variables de discapacidad en relación a cualquier estudio demográfico. Pero no salen estas conclusiones por razón de género y de discapacidad en ningún estudio, pese a que instituciones como la que hoy aquí represento, la Fundación CERMI Mujeres, así lo demanda. Hay que garantizar además que todas las actividades de cooperación tengan en cuenta la perspectiva de las mujeres con discapacidad. Se ha avanzado mucho. Realmente, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene claro que la discapacidad, por un lado, y que las mujeres, por otro, son asuntos prioritarios. Pero hasta la fecha, ambos asuntos corren su futuro por separado. Nadie ha recabado información sobre la convergencia de lo que son las políticas de género con respecto a las políticas de discapacidad, y por eso las mujeres y niñas con discapacidad siguen estando ausentes de esas políticas de cooperación y de desarrollo, como lo están también en la Agenda de Desarrollo Sostenible y los objetivos, los ODS, en donde en ningún caso se las menciona. ¿Cuáles son entonces las otras medidas, decíamos, para el abordaje de esta situación traumática de exclusión social, de injusticia social? Se tiene que abordar desde ese doble enfoque. Hemos visto el de la discriminación múltiple, pero es importante
abordar también el otro enfoque, cómo asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres con discapacidad. Una circunstancia que no se entiende, pese a que una convención tan importante como la CEDAW lo establece claramente en su artículo 3, la necesidad de desarrollar medidas de acción afirmativa a favor de una población, como digo, que supone un quinto de la población femenina en general, que está ya de entrada parte de una situación muy desventajosa con respecto a sus iguales mujeres sin discapacidad. Esto no se entiende. Los hombres con discapacidad lo interpretan como discriminatorio, porque para las mujeres sí, pero para mí no. Y las mujeres en general no entienden que por qué, como dicen, las discapacitadas van a tener estas ventajas. Si no entendemos el concepto de acción afirmativa, lo que significa para equiparar la situación de partida inicial entre alguien que está aquí y alguien que está 20 metros detrás, esa discriminación, esa desigualdad va a existir, va a seguir existiendo siempre. Igualmente aquí, por tanto, será necesario hacer todo un análisis de lo que son las políticas, las leyes, las normas que siguen impidiendo precisamente que las mujeres y niñas con discapacidad participen en situaciones de igualdad. Igualmente será necesario adoptar esas medidas de acción afirmativa, especialmente en los ámbitos del acceso a la justicia, para que puedan acceder no solamente las mujeres con discapacidad que tengan reconocida su plena capacidad jurídica, sino también aquellas que no las tienen. En lo que se refiere a la eliminación de la violencia, la protección y el abuso, lo que se refiere al respeto del hogar y de la familia, a la salud sexual, a los derechos sexuales y reproductivos, a la educación, al empleo, a la protección social. Pero por otra parte es necesario desarrollar instrumentos con recursos económicos que favorezca el desarrollo directamente de las organizaciones específicas y redes específicas de mujeres con discapacidad. No se entiende que esos 600 millones de mujeres con discapacidad del mundo, esos 49 millones de ciudadanas con discapacidad de la Unión Europea, esos 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad en España apenas tengan una organización que las represente. En la Unión Europea solamente 8 países tienen una organización de mujeres con discapacidad nacional que las represente a todas, pero queda mucho por conseguirse en este ámbito. Las mujeres con discapacidad son culpadas en muchos casos de querer romper, desestabilizar el propio movimiento de la discapacidad creando sus propias organizaciones, cuando simplemente es poner en valor el artículo 29, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o el correspondiente de la Convención de Lucha contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, para garantizar su participación en la vida pública y en la vida política. Igualmente es necesario garantizar la propia capacidad jurídica de todas las mujeres con discapacidad sin excepción. Sin excepción. Se tendrán que desarrollar seguramente procedimientos para el apoyo a la toma de decisiones. Se tendrán que hacer seguramente ajustes razonables para verdaderamente garantizar que una mujer con una determinada discapacidad, a veces intelectual, psicosocial, enfermedad mental, pueda tomar una decisión con conocimiento. Pero se tiene que garantizar lo que actualmente no se ha conseguido. Pero igualmente es necesario fortalecer la asistencia técnica entre organizaciones, la asistencia técnica para las administraciones públicas,
la asistencia técnica entre países, para hacer entender que solamente de esta forma, solamente tomando conciencia de lo que supone la discriminación de años de historia de las mujeres y niñas con discapacidad y lo que supone luchar contra ese olvido histórico, se tiene que avanzar en un futuro que verdaderamente hable de ese desarrollo igualitario, de esa igualdad de género. Hace 18 años comenzábamos en Naciones Unidas, en Nueva York, algo muy importante: la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy una convención que ha salido adelante, que se ha ratificado ampliamente por la comunidad internacional y que tiene un artículo 6 que nos recuerda que también el 60% de esa población de personas con discapacidad son mujeres. Pero también hoy, 40 años después de que las Naciones Unidas aprobara la Convención Internacional de Lucha contra todas las formas de discriminación de las mujeres, nosotras, las mujeres y niñas con discapacidad, unimos nuestras fuerzas con el movimiento general de la discapacidad, gritando que la discapacidad forma parte de la condición humana, gritando que nosotras también somos mujeres y por eso luchando ahora más fuerte que nunca porque el comité que vela por la igualdad de las mujeres en todo el mundo se abra a la voz de las mujeres con discapacidad. Nada para nosotras sin nosotras. Muchísimas gracias. Como abriremos un turno, ¿verdad?, para intervenciones que queráis preguntarle, lo único que necesitaremos a alguien que nos ayude, a Ana y a mí, para ir dando paso a las palabras. Por aquí. Tú vas dando palabras. ¿Comenzamos? Alberto. Sí, me ha gustado mucho su ponencia, Ana. También que tengo un par de preguntas al respecto del tema. En España, ¿cuántas mujeres se estima que hay que han sido esterilizadas en contra de su voluntad aquí en España? Y en segundo lugar, ¿cómo consta todo esto, esas historias tan tristes? Muchísimas gracias por esas dos preguntas. Acabamos de publicar hoy un informe conjuntamente con el Foro Europeo de las Personas con Discapacidad. Yo tengo la suerte de ser la vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad. Acabamos de publicar hoy un informe sobre las esterilizaciones de mujeres con discapacidad en Europa y en España. Lo tenéis disponible en la página web de la Fundación Cermimujeres, www.fundacioncermimujeres.es. Ahí vais a encontrar unas tablas de lo que ha sido la esterilización en España desde el año 2005 hasta 2016. Los datos de 2017 todavía no se han publicado. Esos datos se han extraído del Boletín Estadístico Mensual del Consejo General del Poder Judicial. Y vais a encontrar pues datos alarmantes de lo que se viene perpetrando contra las mujeres y niñas con discapacidad, incluso después de que entrara en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, que fue el 3 de mayo de 2008. Si observáis los datos, veréis que en 2018, en 2008, 2009, 2010, los datos suben incluso de esterilizaciones que se cometen a través de una decisión judicial.
En Suecia es el único país de la Unión Europea que se ha prohibido desde el año 1973 las esterilizaciones de mujeres con discapacidad y mujeres romaníes, mujeres gitanas. Y además ha sido el único país del mundo que ha desarrollado una política de indemnización económica a todas esas mujeres que fueron esterilizadas. Pero la situación es más grave, porque hay otras muchas mujeres también esterilizadas que no forman parte de ninguna estadística, que son esas mujeres que he descrito anteriormente, a las que, después de haber tenido a lo mejor el primer hijo o la primera hija, intenta volverse a quedar embarazadas y no lo consiguen. Y solamente cuando acuden después de intentarlo sucesivamente, cuando acuden a una consulta ginecológica y les hacen un estudio, es cuando se conocen que cuando dieron a luz en su primer parto, que generalmente suele ser cesárea en el caso de mujeres con discapacidad, alguien las esterilizó sin su conocimiento. Por tanto, he comentado anteriormente, las cifras las tenéis por años, las tenéis por comunidades autónomas y podéis conocer cómo es esa realidad. La segunda pregunta era, perdón, me he despistado. Alberto. La segunda pregunta era cómo se os ha constado esas Bueno, historias. Pues la segunda es a través de testimonios personales que han acudido a la Fundación CERMI Mujeres, como el testimonio, por ejemplo, de Josefa, la mujer que nos ha hablado anteriormente. Ahora estamos trabajando en una campaña, yo también, Me Too, de Naciones Unidas, que denuncia, que quiere visibilizar las denuncias de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país. Y por eso animamos a que nos manden pequeños vídeos domésticos de 1, 2, 3 minutos, en donde una mujer con discapacidad, una niña con discapacidad, directamente nos cuente su realidad. Desde Fundación CERMI Mujeres vamos a hacer una compilación durante todo este año y a final de año haremos directamente la presentación ya de forma accesible para todo el mundo de toda esta compilación de testimonios de vida. ¿Alguna pregunta más? Yo no hago una pregunta. Manuel López, de la plataforma del tercer sector. No es una pregunta, es simplemente una felicitación a Ana por su exposición, por el dominio de los datos, y cuando hay transparencia y cuando se saben los datos, entonces cuando se toma conciencia de la magnitud del problema. Y también pues felicitar a CERMI Mujeres por la iniciativa de llevar adelante judicialmente todo este proceso, porque es cierto que la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad instaba a los países miembros a cambiar todas sus legislaciones. Y de hecho, muchas de ellas se han cambiado. Pero también está el tema de la formación de las personas que tienen que aplicar esas leyes. Y yo creo que ahí la ONCE pues, ha hecho, a través del Poder Judicial, una buena labor y hay que seguir haciéndola. Nada más. Muchísimas gracias. Yo, si me permite, Ana, aunque esté en la mesa contigo, sí quería hacerte alguna pregunta y alguna pequeña reflexión. Porque hemos hablado de la esterilización de la mujer con discapacidad, pero decimos de no dejar a nadie atrás. Y sabemos que para una mujer con discapacidad, para que esa mujer con discapacidad alcance su desarrollo sostenible, como bien dice el título de la conferencia, y su autonomía personal, pues es importante la incorporación de ella al mundo laboral. Y más en un medio rural como el que nosotros estamos viviendo, pues porque es una sociedad que predomina el medio rural al urbano y al industrial.
¿Tenéis algún dato en la Fundación CERMI Mujeres sobre tan de moda que está ahora la brecha salarial? Que seguro que si es grande entre hombre y mujer, es aún mayor entre hombre y mujer que tenga discapacidad, por una parte, y por otra parte se dio un paso muy importante tras la reivindicación del CERMI con las cuotas de reserva de plazas para las personas con discapacidad, y en este caso hablando de personas con discapacidad, también hablamos de mujer con discapacidad, para las cuotas de reserva de plazas en las empresas. Hay una reivindicación histórica y que sería bueno que todos tomásemos conciencia de ella, ¿no? Porque sabemos que hay empresas, no sé si tendréis datos, que prefieren pagar las multas que le ponen con una sanción antes de cubrir esas cuotas. ¿Cuándo llegaremos a que la administración pública no firme contratos, no haga negocios con esas empresas que prefieren pagar unas multas antes de cubrir esas cuotas de reserva de plaza? Bueno, pues Javier, también igualmente te agradezco mucho que pongas sobre la mesa la situación de Extremadura, la situación del empleo y la brecha salarial en relación con las mujeres y niñas con discapacidad. Y en este sentido me agrada dar información importante para mi tierra, Extremadura, que es la vuestra. El 76,20% de las mujeres con discapacidad en edad laboral, de 16 a 65 años, lo voy a repetir, el 76,20% son inactivas laboralmente. No trabajan, no cobran desempleo, no buscan trabajo. Es un problema alarmante que en el caso de Extremadura incluso supera el 80% de esa tasa de inactividad laboral. Por ese motivo, la Fundación CERMI Mujeres, con el apoyo de Fundación 11, va a desarrollar un estudio y un programa piloto desde julio a diciembre de este año en 8 puntos de Extremadura, de toda la comunidad, en 8 puntos rurales. Yo no he influido, sé que uno es Zafra, os aseguro que no, pero son 8 puntos rurales en donde se va, y necesitamos vuestra ayuda y colaboración, se va a trabajar con ese 80% de mujeres inactivas laboralmente. Y se va a trabajar en esos 8 puntos de Extremadura, de Cáceres, de toda la región, de Cáceres, de Badajoz, pero en entornos rurales, no en ciudades grandes. Y se va a trabajar para movilizar a esas mujeres con discapacidad en edad laboral que hasta la fecha no se han planteado ni siquiera salir de casa. Va a ser un estudio piloto, vamos a ver cómo sale, que supone hacer todo un estudio de la realidad específica de la inactividad laboral de las mujeres con discapacidad en Extremadura. Y yo especialmente pediría pues, a las instituciones que hoy nos acompañan aquí que nos ayuden, precisamente, especialmente al CERMI, a la plataforma del tercer sector, a que nos ayuden, a la ONCE también, a identificar, a otras instituciones de la discapacidad, a identificar a esas mujeres inactivas laboralmente de nuestra comunidad autónoma, para ver realmente hacia dónde podemos avanzar y hacia dónde podemos cambiar esa realidad. Igualmente, Fundación CERMI Mujeres este año está desarrollando un estudio sobre las mujeres con discapacidad en el entorno rural de nuestro país. Lo acaba de comenzar y significa que no tendremos los datos hasta principios del 2019, pero esto nos parece importantísimo.
La brecha salarial es algo que también importa, claro que sí, pero no lo hemos tocado de momento porque hemos considerado, en este caso nosotros apenas tenemos 3 años de trabajo, Fundación CERMI Mujeres, y entendemos que bueno, tenemos también limitación, es una fundación muy pequeñita que está creciendo, pero que también tiene pues la limitación de su propia estructura de trabajo que hace que de momento el tema de la diferencia salarial no lo hayamos tocado. Animamos, sin embargo, a que las organizaciones, especialmente miembros del CERMI, lo analicen y que también otras organizaciones hermanas de las plataformas del tercer sector también lo hagan cuando, con esa perspectiva de género y discapacidad, cuando hagan sus propios estudios a nivel de sus propias estructuras. Eso nos parece fundamental. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecer a doña Ana Peláez y a don Javier Olivera su presencia aquí en La Económica. Sobre todo a Ana Peláez. Y a todos ustedes por haber asistido. Muchas gracias. Yo lo conocía, lo he visto porque ha salido